no podemos caminar, estamos minados los Rosales. Yo no puedo salir, vamos, ni a comprar pan. Eso no puede ser, ¿eh? Ahora que le he tenido que llamar la atención la puerta de mi ventana, un tío con 30 años meando en la puerta de mi ventana. Y encima me dice, me hace así con la mano. Irse a vuestro país a tomar por culo. Ya está, que es lo que tienen que hacer, a vuestro país, a tomar por que se vayan ya, hombre, estamos cansados. ¿Qué cree que necesita la ciudadanía para de más seguridad? Lo primero. Bueno, pues seguimos en Ceuta. La verdad es que esta historia no para, cada vez es peor, cada vez la situación puede ser más violenta y el gobierno sigue sin dar respuesta. Bueno, sí, el traslado de los invasores que estaban en la playa del Trampolín a campamentos, a carpas en las que van a alojar a los invasores. Manda narices. Vamos a una calle de Ceuta un día normal, por ejemplo, la calle Lisboa. Y por las calles, si ustedes van caminando por Ceuta, se pueden encontrar situaciones como esta. En fin, han oído hablar de las pateras taxi, ¿verdad? Nosotros les contábamos estos días que desde Ceuta se estaban viendo lanchas que estaban trasladando a estos invasores a la península. En Cartagena ha llegado una patera taxi. Ha sembrado el terror. Bro, que tengo el corazón a mil, ¿eh? Ya ves. Intenta que no te vean mucho, que encima te pueden pegar. No, ni pollas a vuestro puto... Calla, mamá, que te pueden pegar. Calla, mamá, calla. Cállate, que te pueden pegar. No me lo... Tú estoy temblando, ¿eh? Estoy temblando, bro. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Esto es España, me cago en la puta. No me lo puedo... Que no se puede, mamá. No se puede, no hay cobertura. Me jodas. ¿Y los socorristas qué están haciendo exactamente? Nada, de puta madre, no. Sí. Me cago en la puta de... Hay testigos de esta llegada. Que llevaban la barca, iban encapuchados y no era una patera normal, era una lancha grande con varios motores, con tal, y entonces ya pues los dejaron y volvieron y se fueron súper rápido. Bueno, pues así funcionan las cosas en nuestro país. Bienvenidos, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición del Mundo al Rojo, en su tiempo, en su edición de verano. Les presento a nuestros invitados. Hoy está con nosotros Fran Trejo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, María José. Muy buenas noches, José María. Bueno, qué gusto. Encantado de estar aquí de nuevo. También un enorme placer recibir a Graciano Palomo. Buenas noches, señores. España se moviliza, es una noticia que cuenta el diario de esta casa. Se moviliza por Ceuta. Se convocan protestas en todo el país para el próximo 2 de septiembre. Les iremos informando, pero les cuento que la Policía Nacional desaloja la playa de El Trampolín y aloja a los inmigrantes en 2 grandes campamentos. Estamos viendo ese vídeo. Está organizada. Esta es la respuesta que se ha dado. Primero, recordamos a Álvarez y a otros ministros del gobierno decir que tal y como llegaran los que llaman inmigrantes ilegales, nosotros los llamamos invasores, que de vuelta para su casa, que no iban a llegar a la península ni se iban a quedar de manera continuada en España, pero sin embargo donde dije digo y ya esta misma mañana había este traslado. Bueno, dijo no solo Marlaska, sino otra
otro ministro, la representante de un ministro de Estado, que es de Defensa, todos dijeron que por donde habían venido iban a salir. Pues no. Y además contra la opinión de la Unión Europea, que está inane porque a quien corresponde pedir ayuda, sobre todo con el Frontex, como ha recordado hoy el presidente Vivas, pues ni siquiera se lo ha pedido porque consideran que eso es, digamos, agrandar el problema. ¿Qué es el sanchismo? Históricamente, en estos años. El sanchismo es eso, Ceuta. Es decir, refleja, desde mi modesto punto de vista, toda la incapacidad, toda la obscenidad de un gobierno y de un presidente, sobre todo, incapaz de proteger a los nacionales y ser genuflexo con el que agrede. ¿Por qué? Pues hay, supongo yo, causas diversas. Antes de empezar el programa hablaba con el señor Trejo acerca de lo que está insinuando la prensa francesa, que siempre está muy bien informada por sus servicios secretos de todo lo que se refiere al Magreb y especialmente en Marruecos, y hablan de los propios negocios a la par que lo que tenía el padre de la mujer del presidente. Bueno, y por finalizar en esto, pues el titular a 5 columnas y en negrita debería ser: la sarna vuelve a España con Sánchez. Tremendo. Han hecho 2 grupos, unos de magrebíes y otro de subsaharianos, que van a alojar en la ciudad. Esto supongo que tiene un coste, y no solamente estoy hablando de un coste económico. Bueno, yo creo que después de ver esas colas, la cola de marroquíes debería de haber salido desfilando por la frontera de España con Marruecos, literalmente, ¿no? Era la acción oportuna, estaban todos cuidadosamente custodiados por la Policía Nacional y lo único que hay que hacer es abrir las puertas para que se marchen. ¿No los quiere el rey marroquí? Pues que se los lleven. Dicho esto, he estado escuchando con mucha atención las palabras de una señora ya mayor, entrada en años, quejándose de la normalidad del perritraco que anda tirado en una hamaca en Tenerife. Viene diciendo que hay normalidad en España. ¿Normalidad? Esa patera taxi debería de haber estado bajando a los invasores en la propia playa de Tenerife, ahí delante de los hocicos de Perro Sánchez, como le llaman sus adeptos. ¿No le llaman perro? Algo perro, así, ¿no? pero el caso es que lo habéis dicho vosotros. Bruselas insiste a Sánchez y reclama la expulsión de todos los inmigrantes ilegales de Ceuta. Europa no deja de alertar, señoras y señores, a España sobre el impacto migratorio. Desde la regularización masiva de inmigrantes se han presentado los peligros de un efecto llamada, esta vez, la crisis migratoria en Ceuta, lo que nosotros evidentemente llamamos invasión, no sé por qué el resto de periodistas no lo hacen, marca un nuevo choque entre el Ejecutivo y Bruselas, tal y como analiza La Razón, el medio en el que yo estoy basando esta información para todos ustedes. En el día de hoy la distancia se ha agrandado en 48 horas con la búsqueda de Sánchez de un choque. Europa apuesta por la devolución de los inmigrantes a Marruecos, posición presentada por Interior y Exteriores, y ha pedido protección de los menores. Por libre, la ministra de Migraciones, Elma Said, comunicó el traslado de 500 menores a la península, y todo esto 24 horas después de que Bruselas se reafirmara en su postura. José María, bueno, esto no tiene sentido, ¿no? Aquí el problema es que toda Europa está asustada, y además con razón. Empezó Meloni, lógicamente, que con auténtico sentido común hizo lo que hubiéramos hecho cualquiera en su lugar, es decir, oiga, tienen ustedes que expulsar o al menos suspender el espacio Schengen con respecto a España, porque España está gestionada por una persona irresponsable absolutamente,
por una persona que es un negligente en su forma de llevar a cabo estas cuestiones. Y además aquí hay una cuestión gravísima, es el efecto llamada. Y hay dos puntos sobre los que sí que quisiera poner el acento. En primer lugar, el efecto llamada. Es decir, recordemos que incluso el gobierno de Marruecos afeó a España, decidió: usted no se meta conmigo porque esto se ocasiona debido a las regularizaciones que hacen ustedes cada 2 por 3 y que esto está generando un efecto llamada que nosotros no somos capaces ya de gestionar. No podemos gestionar este efecto. Pensemos que Marruecos lo que viene a decir es: oiga, fueron 500, 300, 400, 500 personas a la frontera, y cuando vieron que allí aquello no se estaba custodiando, que allí España hacen dejación de lo que son sus obligaciones, que es controlar la frontera, que es lo que da razón de ser. La primera razón de ser de un país es tener fronteras. Si no tienes fronteras, te quedas sin nación y te quedas sin país. Y claro, y dicen que por medio de redes sociales aparecieron todos los demás. A mí me extraña que de 500 se pueda pasar a 80.000 sin colaboración con el gobierno de Marruecos. Esto es una cosa tremenda, pero el problema es la gestión que ha habido después. La gestión que ha habido después, si yo fuera un inmigrante que quiero llegar a España de manera irregular, al margen ya de invasiones, ahora ya hablo de un inmigrante que dice: yo me quiero ir a España porque se vive mejor en España que aquí. Encima, con ese gobierno que tienen, que me van a dar una paga dentro de nada, o sea, a mí me interesa ir a España. Pues obviamente el efecto llamada ya lo tienes hecho. Es decir, cualquier persona va a querer cruzar ilegalmente nuestra frontera y llegar, porque sabe que este gobierno no acciona, no hace nada. Lo que pide Europa ahora mismo ya es imposible legalmente hacerlo con el marco jurídico español. Ese es el drama de Sánchez. No se puede hacer. Ahora mismo no se puede hacer. Es decir, en el mismo instante. No se puede hacer legalmente. Si estos señores te piden asilo político, cada uno de ellos, pero un segundo. Sí, es que tontos no son, pero claro. Pueden pedir asilo. Hombre, pueden pedir asilo cuando les vengan gana. Como no son tontos y vienen obviamente ilustrados, porque cualquier inmigrante viene ilustrado, o sea, no es que sea un señor que tenga el nivel intelectual de Pedro Sánchez, en absoluto. Es una persona preparada para lo que va a hacer, que es entrar irregularmente en un país. Invasiones o no al margen, que no estoy entrando en ello. Y obviamente antes de que los echen van a pedir asilo, todos ellos. Eso estoy convencido. No creo que haya alguien tan tonto en el grupo que no lo pida. Claro, en segundo lugar, lo que tenía que haber hecho España es impedir su entrada. Es decir, si tú impides la entrada, tú puedes devolverlos inmediatamente desde el punto de vista legal. Eso no se hace. España no se sabe por qué no actuó. No se sabe qué órdenes dio el ministro Marlaska, que ahí nadie actuó y nadie hizo nada. Y qué estaba haciendo la ministra de Defensa. Pero lo cierto y verdad es que se permitió su entrada. Y se permitió la entrada y que estos señores estuvieran más de 72 horas en nuestro país antes de que se hiciera algo. Estos señores están saliendo de Ceuta y están llegando a España. Perdón, rectifico, a la península, que me pido disculpas. Sí, no te preocupes. Yo tengo casi toda mi familia es canaria y siempre me meten y me riñen por este tipo de cosas. Pero ellos están llegando a la península, han llegado a Cartagena y van a seguir llegando a otras partes. Y hay un problema cuando llegan aquí, es que vienen de territorio nacional. No vienen de Marruecos, no vienen de Argelia, vienen de territorio nacional, vienen de Ceuta, con lo cual tienes un gran problema para poder expulsarlos. ¿Se les tendría que expulsar? Se les tenía que haber hecho. Ahora bien, repito, lo veo difícil. Y luego hay otra cosa sobre la que quería hablar, y son los muertos que han habido. Yo con esto alucino primero con los 100 muertos prácticamente, que se sabe ya que por desgracia han ocurrido, de 100 personas jóvenes, 100 jóvenes marroquíes que han muerto. Y han muerto en primer lugar por las mafias existentes que se han alentado, por un gobierno, desde mi punto de vista, el de Marruecos, que realmente parece que les ha empujado, les ha alentado a entrar irregularmente en España por seguir con esa, digamos, política que quieren hacer de presión permanente al gobierno español para la reivindicación de esas dos ciudades, y por la pésima gestión, la nula gestión, la lamentable gestión que hace el gobierno de España de todo lo que toca, porque no hay nada que toquen que no estropeen. Y termino ya. Y luego otra cuestión, los muertos. Yo no he visto a estos grupúsculos izquierdistas que se manifiestan siempre a la más mínima en cuanto hay un muerto y los utilizan de una manera demagógica. Aquí nadie dice nada. No hay ningún grupo de izquierda que esté reivindicando la muerte de estos 100 pobres chavales. En segundo lugar, las violaciones que sabemos que están ocurriendo, que es por lo que Manos Limpias ha acudido a la Corte Penal Internacional. Luego lo vamos a ver, porque José María. Están violando y violando menores. Mi pregunta es, ¿por qué están calladas Yone Belarra e Irene Montero? Están de vacaciones a lo mejor como Pedro Sánchez. Y termino ya con esto, luego tenemos ocasión de volver a esto. Vamos a intentar tener con esta invasión más cortas. Y termino ya con esta invasión que se está produciendo. Es
absolutamente inasumible que nuestro presidente de gobierno siga de vacaciones, que no haya interrumpido sus vacaciones. Hay que ser un cara dura para estar de vacaciones en esta situación. El presidente del gobierno no ha suspendido sus vacaciones, pero el presidente de la Junta de Andalucía sí se ha trasladado hasta Ceuta. Desde allí ha pedido al gobierno que ponga todos los recursos para que estos inmigrantes, para que estos invasores regresen a Marruecos. Bueno, es verdad que hay un acuerdo suscrito con el Grupo Vox, que la acogida de menores siempre con el respeto a la ley. La cláusula también dice con respeto a la ley vigente, ¿no? Pero más allá de eso, creo que se haría un flaco favor si aquellos que se han marcado como objetivo precisamente de manera vulnerando la frontera de España y se han marcado como objetivo el entrar de manera ilegal a nuestro país, si ese objetivo se consiguiera, creo que estamos haciendo un flaco favor y estamos haciendo un efecto llamada de consecuencias imprevisibles a futuro. A futuro. Por tanto, lo que ha dicho el Gobierno de España, yo lo suscribo. El Gobierno de España, a través del Ministro de Interior, a través del Ministro de Exteriores, ha dicho, yo lo he oído, que todas las personas que entraron de manera ilegal a Ceuta tienen que volver al punto de partida, que es Marruecos. Por tanto, yo estoy de acuerdo, pero es que eso es exactamente lo mismo que ha dicho la Comisión Europea. Lo mismo que ha dicho la Comisión Europea. Por tanto, Gobierno de España y Comisión Europea han dicho algo en lo que yo estoy de acuerdo, que es que todos y cada uno de los migrantes tienen que volver al punto de origen y, por tanto, tienen que salir de la ciudad de Ceuta. Ese es el objetivo y no hay otro. O sea, cualquier otra cosa es crear un problema todavía mayor. Por tanto, yo lo que apelo a que el Gobierno, dentro de sus capacidades que las tiene, pues que ponga todos los recursos, toda la atención y todo el interés para que en el plazo más breve, y cuando digo más breve es que tiene que ser lo más breve posible, todas esas personas vuelvan al punto de origen, que es el país vecino. Claro, todos estamos de acuerdo, ¿verdad, Sergi Fidalgo? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Es lo que todos decimos, hemos escuchado al Gobierno decir que se iban a ir por donde habían venido, de pronto ha habido un cambio de planes, todos sabemos que hay un negocio detrás de los inmigrantes y hoy nos enterábamos de que un ex líder de Podemos, fíjense ustedes, de estos que van a empezar a cantar por soleares, ha denunciado el negocio de los niños menores en Ceuta, ¿verdad, Sergio? Sí, bueno, es que el personaje en cuestión, que se llama Álvaro Dante Fachin, ya hace años que está denunciando el negocio de los menores en Cataluña en general. Ahora en este caso son los de Ceuta, pero ya recordemos que ha habido una comisión de investigación en el Parlamento catalán que se cerró en falso por lo que se llamó el escándalo de la Dgaia. La Dgaia es la Dirección General de la Generalitat que se encarga de la atención a la infancia, a los menores tutelados. Y ha habido escándalos de presuntas entidades del tercer sector, muchas de ellas vinculadas a Esquerra Republicana, que que hicieron negocio con los chavales. Y ahora con este contingente que va a venir de Ceuta, pues muchos nos tememos que ese negocio se va a incrementar. Porque, insisto, eso ya ha ocurrido, ya se ha denunciado, está judicializado y, por lo tanto, no es nada nuevo en Cataluña. De hecho, esta denuncia que tú comentas de este personaje de Podemos, pues resulta que él habla, y es cierto, de que hay una fundación que compró 500 pisos para, acoger a menores tutelados y tiene que pagarlos, por lo tanto necesita ingresos. Esto es lo que denuncia Álvaro Dante Fachin, que es este personaje que fue, exacto, líder de Podemos en Cataluña. Y sí, es que es un negocio, pero ya lo sabemos, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Cada mena nos cuesta al mes 7.000 euros. Y dices, ¿7.000 euros? ¿Cómo puede costar tanto atender a un MENA? Bueno, claro, porque hay fundaciones, hay burocracia y al final resulta que lo que menos le llega al MENA es el dinero que cuesta su manutención. Aparte que podemos discutir si tiene que estar o no tiene que estar. Una vez que se presupuesta públicamente ese dinero, pues la cuestión es dónde va.
y hay muchas sospechas de que ese dinero no va precisamente a la atención de esta persona, sino que va a otras cosas. Y sí, es un gran negocio. Yo estoy convencido que es un gran negocio. Sergi Fidalgo, ayer comentábamos a nuestros telespectadores que mientras que el gobierno se decantaba por trasladar a los menores a la península y a realizar carpas para acoger a los invasores que estaban en las playas, contábamos a los telespectadores cómo las ONGs en masa estaban pidiendo al gobierno que no devolviera a los invasores. Y dices, nos ha fastidiado, claro, es que os quedáis sin negocio, ¿no? Es que lo que antes era el tercer sector y se llamaban ONG, que era realmente organización no gubernamental, se han convertido muchísimas de ellas en meras, digamos, en meras subsidiarias del Estado, y sin el dinero del Estado no tienen sentido y no pueden mantener sus amplias redes clientelares. De hecho, es muy curioso que de repente muchas de estas entidades, cuando al gobierno de izquierda de turno le interesa, aparecen firmando cosas o denunciando documentos en contra de la derecha, obviamente porque han sido generosamente untados durante años por estos gobiernos de izquierdas. Por lo tanto, ¿cómo van a querer que se devuelvan si se les acaba el negocio? Es que es así. El problema es que el tercer sector ya no es un tercer sector y ya no hay ONGs, solamente ahí hay entidades que son clientelares del gobierno de Sánchez o de los comunes o bueno, del gobierno de izquierda que toque de Compromís o de donde sea. Y es muy triste porque lo que podría ser una buena idea es que hubiera una sociedad civil fuerte que ejercía la solidaridad, se ha convertido en otra historia. Son solamente terminales de los partidos de izquierdas, generalmente para coger fuerzas, porque esto no lo olviden, esto lo ha dicho Podemos mismo, es que esto no nos engañemos. Recordemos que varios dirigentes de Podemos han ido diciendo en los últimos años que tenemos que reforzar a nuestras entidades para cuando vengan los tiempos malos, cuando pierdan el poder, tener a esa gente ya, digamos, bien alimentada, en fin, me refiero a las asociaciones, y poder capitalizar y capitanear la rebelión contra el gobierno de derechas que llegue. Por tanto, es una estrategia, ya digamos, que lo han dicho ellos. Así es, Sergio. Así es, Sergi Fidalgo. Estamos apañados. Muchísimas gracias por esta intervención, por este análisis. Gracias. Venga, un abrazo. Hasta luego. Buenas noches. El negocio de los inmigrantes de las Menas, señores. Sí, sí. Totalmente, ¿no? He dicho, no se hablaba solamente de eso, se hablaba de que había fundaciones en el norte de España que los estaban demandando porque eran pingües los beneficios, ¿no? Era una cantidad ingente por cada uno, llegando a 6 o 7 mil euros, se venía a decir, entre 4 y 7 mil por persona al mes, con lo cual ya no solo son las mafias del mar, son las mafias de las ONG, ¿no? Porque claro, 7.000 euros, o pon 4 y 7, 11, 5.500 euros por persona de media. Si acoges a 100 todos los meses, tienes 550.000 euros. ¿Qué te vas a gastar? ¿100.000 en ello? Pues fíjate, 400 y pico mil euros que te llevas al bolsillo, ¿no? Antes estábamos hablando del tema de la devolución en caliente y estábamos hablando de cómo entraron, ¿no? Y siempre se aludió a la famosa sentencia del Tribunal Supremo, ¿no? Y de que, joder, pues era una cosa que, irónicamente, ¿no? Lo que voy a decir, estaba en los cafés de aquí en Madrid, ¿no? Todos íbamos hablando de la famosa sentencia, y resulta que en África se la sabían mucho mejor que nuestros jueces, ¿no? Y que leyeron esa sentencia y que vinieron, ¿no? Es paradójico, ¿no? A lo que se suman los camiones marroquíes bajando a gente en la frontera, ¿no? Yo pienso a este respecto que los jueces también se tienen que tentar la toga y las puñetas. Y los jueces tienen que tener una cierta coherencia a la hora de dictar sentencias y pensar en qué supone la soberanía de un país. Y yo creo que el magistrado que ha hecho esa sentencia no ha pensado en España, no ha pensado en las fronteras de España, no ha pensado en los españoles, y menos en la soberanía de España. Pero yo creo que podrían haber tenido tiempo, lo dejo al debate de nuestros contertulios. El gobierno ha tenido tiempo desde que el Supremo tiene esa salida de patas diciendo que quien venga nado no se le puede devolver a su país. Hombre, pues el gobierno tiene que tener dos dedos de frente. No, pero no es el hecho de que venga al país, estamos hablando de las devoluciones en caliente. Claro, luego viene Bruselas, ellos dicen que los van a echar fuera y que no se puede por la famosa sentencia. Llega a Bruselas y le dice, no, mire señores, nosotros tenemos aprobado un reglamento que es de obligatorio cumplimiento, que lo van a transponer próximamente, por el cual ustedes tienen que expulsar a todo el que entra de un país fiable o de un país sin riesgo, como es Marruecos. Coño,
Pues Pedro, levántate de la hamaca, ven a España y los pones de patitas en la frontera. En cualquier caso, Manos Limpias ha denunciado a Sánchez y también ha hecho lo propio con el rey de Marruecos ante la Corte Penal Internacional por la crisis de Ceuta. José María, bueno, ¿quién mejor que tú para abundar en este asunto e informar a los telespectadores? Es una decisión de ayer mismo, si no estoy equivocada, ¿verdad? Sí, efectivamente, se presentó ayer, pero antes quería hacer una precisión. Vamos a ver, aquí el culpable no es el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo lo que hace es interpretar las leyes que tenemos, que son muy deficientes desde que Sánchez está al frente del gobierno. Es decir, así como las antiguas leyes de extranjería, por ejemplo, la ley de extranjería actual, con la reforma de la ley 4/2000. La ley 4/2000 todo el mundo sabe, y esto supongo que, vamos, doy por hecho que Graciano Palomo sabe de esto también mucho, de esta época, cuando José María Aznar se plantea su reforma mediante la ley 8/2000, que fue declarada inconstitucional por un recurso al Parlamento de Navarra en una parte determinada. Pero pese a ello, fue una gran reforma. Fue una gran norma, y era una norma con una lógica interna que fue anulada en cierta manera porque exigía para el ejercicio pleno de derechos, pues obviamente tener residencia legal, lo cual no se podía admitir, pero pese a ello era una gran reforma. Sin embargo, ahora mismo nos encontramos con un gobierno que no legisla. Tenemos una legislatura entera sin presupuestos, sin que apenas salgan normas del Parlamento, y lógicamente cuando uno está y tiene una mínima decencia, o sea, cuando uno no es un auténtico miserable y está en esas circunstancias, uno tiene que dimitir e irse a su casa, porque no estás en condiciones de dirigir un país. Aquí no podemos, como muy bien indicabas, aquí no podemos, obviamente, si el Tribunal Supremo ha dicho esto, ¿qué es lo que tiene que hacer el Parlamento? Ponerse a legislar. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno, que es el que tiene, obviamente, el principal, digamos, sujeto actuante en cuanto a la iniciativa legislativa? Pues tiene que ponerse manos a la obra para tener una normativa en regla, con la que poder hacer frente a los, digamos, a todos los grandes problemas que se puede encontrar un país. Y esto es lo que no hace Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está disfrutando de sus vacaciones y el resto le da exactamente igual. Es decir, esa es la situación. Y aquí tenemos un gran problema. El efecto llamada va a ser salvaje. Y yo doy por hecho que nos van a cortar el espacio Schengen. Es decir, si no lo hacen, serían igual de irresponsables los líderes europeos que lo que es el señor Sánchez. Cualquier inmigrante que quiera venir a España y que quiera invadir a España, es decir, hablo de inmigrantes y de invasores, de ambos colectivos, ¿no? ¿Por qué no van a venir ante el trato que se le dan, que te traen incluso a la península? Y un segundo. Y un segundito solo. Habría que hacer lo mismo que se hizo con Alemania, pagando a Turquía para que sirviese de frontera a las grandes inmigraciones. Porque claro, nosotros también estamos bajo el amparo del artículo 2 del Tratado de la Unión. Ojo, que vale que no suspenda el Schengen porque tenemos unos políticos sinvergonzones, pero que vamos... el supuesto no es idéntico. Aquí el supuesto está... exactamente, ¿no? Claro, porque aquí el supuesto está... España no, claro. No, porque aquí el supuesto es que en la frontera hemos tenido un gobierno tan ineficiente que ha permitido la entrada de 80.000 personas. También interpusimos denuncia, no solamente está la Corte Penal Internacional, tema, luego hablamos de interpusimos denuncia por la actuación nefasta. Es decir, aquí nos encontramos con un ministro, Marlaska, que dice: oiga, a mí la directora del CNI no me informó de nada. Al gobierno no le han informado de nada. Mentira. Bueno, no lo sé lo que dice el ministro. Entonces, si partimos de la base de que el ministro dice la verdad, que es lo que ha dicho, nos toca, que es lo que hicimos, presentar denuncia. En Manos Limpias se ha presentado denuncia contra la directora del CNI. Oiga, usted o es la persona más inútil que dirige un servicio secreto del mundo, o mire usted, o usted ha ocultado datos que afectan a la seguridad nacional. Pero es que si... Y te pregunto, ¿consideráis que efectivamente el CNI no hizo su trabajo de manera correcta y no informó al gobierno? Es una pregunta... Pues yo creo, sinceramente, que el ministro Marlaska no miente, es decir, que él no sabía que esto iba a ocurrir. Esto sí lo creo. Otra cuestión es que otra parte del gobierno sí lo supiera. Es decir, que sí que lo supiera Margarita Robles, porque cualquier persona que conoce cómo funciona un servicio secreto... Es que Margarita Robles dijo que informarían a la ministra, obviamente. Es que Margarita Robles dijo que 3 días. Y Vivas, que llevaba 3 o 4 días. Perdón, ¿y por qué no informó al ministro Interior? Pregúntaselo esta a buena ella. señora. Es decir, ¿qué gobierno tenemos? ¿Cómo funciona internamente ese gobierno? Esto es un auténtico desastre. Pero recordáis que Margarita Robles dijo que que el CNI había cumplido con su obligaciones, que este es un dato relevante. A ese respecto ella también es parte del gobierno y ella tenía que haber llevado allí a los blindados, a la frontera, por ejemplo. Previo a hablar con el ministro de Interior, cosa que no se ha hecho. Es decir, es un auténtico desbarajuste, es una gente que, aparte de que no defiende los intereses de España, que son ineficientes.
Vamos enseguida nuevamente, que le he pedido a José María Bueno, quien mejor que él, de Manos Limpias, para que nos hable de esta denuncia a Sánchez y al rey de Marruecos en la Corte Penal Internacional. Pero damos la palabra ahora a Graciano Palomo, que seguro que quiere meter cuchara. No, bueno, vamos a ver, sobre este tema del CNI y todo eso, es un carajal, pero la prueba es que es un gobierno fallido, teóricamente dirigiendo un Estado fallido, que a la luz de los tratadistas nacionales e internacionales es un Estado fallido. El gobierno mejor ni hablo. Han convertido a la nación más vieja de Europa en un asentamiento, nunca mejor dicho, viendo esas imágenes. Pero el gran tema aquí es Marruecos. Aquí el responsable de esta invasión es Marruecos. Y la pregunta que se hace el común es: ¿y por qué tenemos que rendirnos a Marruecos? ¿Por qué tenemos que rendir? ¿Por qué nosotros tenemos que soportar esa ingente cantidad de menas que llegan? Y de inmigrantes ilegales. ¿Por qué? ¿Se le puede plantar cara a Marruecos? ¿Qué significa esa denuncia? Un segundo. ¿Y por qué el gobierno no ha activado nada? No le interesa. Por lo tanto, la conclusión que un mínimo sentido común te permite es que tiene un plan que no conocemos de entrega pronto o tarde de estas ciudades, antiguas plazas de soberanía. Porque normalmente un gobierno serio, Meloni en ese caso, hubiera activado la OTAN y la UE. La OTAN y la UE. Y ni siquiera ha llamado a Frontex para que la cosa no vaya más. Pero yo creo que se está equivocando y que el detritus de todo esto le va a ahogar. El problema es que Marruecos está en lo suyo. Bueno, podemos estar de acuerdo o no, pero está en lo suyo. El que no está en lo suyo es el gobierno español. Esa es la cuestión. El pueblo español está en ello. Bueno, dicen que se va a movilizar, quiero verlo. Bueno, yo tengo un enorme interés porque José María Bueno, desde Manos Limpias, nos explique esta denuncia ante la Corte Penal al Gobierno de España y también al Gobierno de Marruecos. Bueno, primero, vamos, suscribir completamente las palabras de Graciano Palomo al 100%. Es decir, estoy totalmente... Marruecos está en lo que está, en la provocación permanente y en la reivindicación de Ceuta y Melilla, como han hecho siempre, igual que reivindican Canarias. Nos está ganando por goleada. Claro, el que no actúa... Comparecencia. El que no está actuando correctamente es el Gobierno de España, que hace dejación de sus funciones. Pues la denuncia, vamos a ver, ¿de dónde? Es la tercera denuncia que plantea Manos Limpias por este tema. Aquí nos hemos ido fuera, nos hemos ido a la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Pues porque hay 100 muertos. Es decir, es que hay 100 jóvenes que han muerto. A mí me da igual que sean de Marruecos o que sean de donde sea. Son 100 seres humanos que no tenían que haber muerto. Son 100 personas a los que intereses políticos marroquíes y la más absoluta inutilidad del gobierno español han llevado a que estas personas mueran. Es decir, personas que han venido a España por un efecto llamada que se produce permanentemente, alentados por mafias y alentados, realmente, nos engañemos, por el gobierno de Marruecos, que han venido ilusionados. Es decir, es gente y el que... gobierno de España, ¿no? Sí, sí, también. Sí, por supuesto. Y por ciertos sectores del gobierno de España, claro, por supuesto. Yo entiendo a estos jóvenes perfectamente, y si yo fuera uno de ellos, pues seguramente a lo mejor hubiera hecho lo mismo, me hubieran metido, ¿por qué no? Es decir, son jóvenes y tienen pues el ánimo aventurero de cualquier persona joven. No, y de salir de una dictadura y salir de un régimen, una pobreza atroz. Bueno, no olvidemos también que tenemos a un buen número de delincuentes, de acuerdo, que están violando, que están masacrando animales, a ver si va a resultar que vienen pobrecitos míos. No, yo no digo eso, digo que les entiendo a los que han venido, que son gente decente, pero es que de esos... Indecente también. Sí, pero de los indecentes estoy seguro que no ha ido ninguno nado y se ha muerto. Esos entran de otra manera. Aquí hay 100 chavales que han muerto y alguien tiene que pagar por esto. Ya está bien que los gobiernos, este tipo de gobiernos dictatoriales y tiránicos como es el gobierno de Marruecos, utilicen a la gente como si fueran basura. Y ya está bien que gobiernos inútiles como el nuestro permitan que estas cosas ocurran. Y Manos Limpias va a hacer todo lo posible para que alguien pague por estos 100 chavales muertos. Y luego, en segundo lugar, y para
que se pague por lo que está pasando. Es decir, que yo no veo a la gente de Podemos y a Unidas Podemos que nadie diga nada. Aquí están violando, ya sabemos que ha habido un montón de violaciones, aquí se está abusando de menores y aquí nadie dice nada. No, les montaremos una carpa, pero oiga, mire usted, es que están cometiendo delitos flagrantes una serie de mafias que todo el mundo lo conoce. Si nuestro servicio secreto no lo conocía, es mejor cerrarlo, es decir, mire, no tenemos servicio secreto y en paz, porque ¿para qué pagar ese servicio si no nos sirve para nada? Y por tanto, vamos a ir por unos delitos que desde nuestro punto de vista son delitos de lesa humanidad, así de claro. El resultado, desde luego, es ese. El resultado es que no puede quedar en nada esos 100 muertos. Esas 100 personas, yo ya no estoy denunciando ahí la invasión ni nada por el estilo. Hombre, pero la invasión también vale la pena, ¿no? Mano limpia, sí, Mano limpia se ha denunciado la invasión por otra parte. Ya lo entiendo, lo entiendo. Hemos ido pero por otra parte. Explicar a los telespectadores que es importante que quede claro, ¿no? Mano limpia se ha denunciado la invasión, por supuesto, aquí en España, donde procedía, por supuesto, y presentó denuncia en su momento contra el ministro de Interior y contra el señor Pedro Sánchez. Por supuesto que sí, por estos hechos. Pero aparte de eso, mire usted, estos 100 chicos que han muerto, no puede quedar la cosa como si no hubiera pasado nada, como si hubiera sido simplemente pues que han tropezado y se han caído. Mire usted, es que son víctimas, al margen de que yo esté muy preocupado por mi nación. Son muchos más de 100, ¿eh? Sí, seguramente. Sí, hablan de que las morgues están llenas y que necesitan frigoríficos, con lo cual... Pero claro, cuidado, yo estoy preocupado por mi país, por supuesto, y estoy en contra de la invasión y de lo que está haciendo Marruecos y del lamentable y pésimo desgobierno de Pedro Sánchez, pero indudablemente soy un ser humano. Antes que español, yo soy un ser humano y me preocupa que otros seres humanos hayan estado sometidos a esta situación horrenda y alguien tiene que pagar por esto. Alguien también tiene que pagar por la situación absolutamente inhumana que están viviendo los españoles en Ceuta, todos los españoles que viven en esta ciudad, que están viendo como sus niños ya no tienen verano, que no van a empezar las clases, personas que sus negocios se han ido realmente al traste, personas que están confinadas, mujeres que no pueden salir a la calle, que han visto mermados sus derechos. Insisto, una situación tremenda donde los animales están siendo masacrados en Ceuta. En fin, no sé si a alguien le va a importar este extremo. Es una forma de entender qué clase de bestias han llegado a Ceuta, ¿verdad? Vivas denuncia que el gobierno solo tramita 25 expedientes de devolución al día. Ceuta no puede aguantar así un año. Imagínense, señoras y señores, la situación que se vive. Afortunadamente el dato oficial no se nos ha querido facilitar, por tanto hemos tenido que recurrir a fuentes externas con las que tenemos contacto, pero son fiables, le puedo garantizar que son fiables, para determinar esa cifra de entre 25 y 30 expedientes de devolución al día. Son fiables, pero no son oficiales porque antes de yo dar esta cifra hemos preguntado oficialmente y nos han dicho que no nos la dan. Lo cual también es un síntoma de que cuando no nos la dan es porque no son muy alentadoras. En cualquier caso, lo importante es que se reaccione. Nosotros creemos que el Estado tiene capacidades para poder poner los medios suficientes al objeto de que esta cifra sea una cifra acorde con la exigencia. Nosotros no queremos poner plazos, pero sí decimos que Ceuta no puede vivir en este permanente estado de angustia. Ceuta no puede vivir en este permanente estado de anormalidad. Ceuta necesita la normalidad. Ceuta necesita recuperar la Ceuta que añoramos los ceutíes de hace 21 días. Y el Estado tiene capacidades y medios suficientes para lograrlo. Y que lo haga. Es un verdadero drama, José María. Bueno, pedía la palabra antes del vídeo. Aquí el problema de esos expedientes, aparte son muy pocos, porque cualquier gobierno con dos dedos de frente lo que hubiera hecho es reforzar, obviamente, el servicio administrativo por razón de urgencia. Eso lo hubiera hecho cualquier persona que quiere realmente expulsarlos. Otra cosa es que no se quiera expulsar por algún tipo para de crear el política. caos, pregunto. Sí, porque, bueno, entre otras razones, pues serán futuros votantes, por supuesto, del Partido Socialista Obrero Español. Pero al margen de eso, cuidado, que esos expedientes, a poco que estas personas se vayan, y pensemos que todos ellos tienen turno de oficio, todos, absolutamente, todos ellos tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, todos tienen derecho a un intérprete gratuitamente, y obviamente cuando te vas a un abogado que está especializado en el turno de oficio para llevar estas cuestiones,
su obligación obviamente es defenderte, y todos ellos van a alargar el tema. Es decir, que si cualquier abogado, por muy mal que lo haga, alarga el tema y como he dicho antes, y le aconseja a esta persona, pues pídeme asilo político, di que vienes huyendo de la dictadura y punto. A estos no se les echa ni con agua caliente en muchos años, así de claro. Cuando es reconocido por la Unión Europea y por los países de alrededor de que es un país supuestamente seguro, aunque no lo sea, yo creo que por ahí no tiene subterfugio alguno, ¿no? Pero aquí nos están engañando, bueno, nos han estado engañando, han querido engañarnos como a chinos, ¿no? Porque decían que había 1000 personas. A las carpas han llevado a 1800, se quieren traer a 500 niñas a la península, con lo cual, ¿a quién van a engañar? Y luego, si realmente, como bien decía José María hace un momento, ellos quieren implementar las devoluciones y quieren implementar el aumento de expediente, coño, para legalizar a casi 1 millón de sin papeles, como han hecho en los últimos 2 meses, han puesto hasta las mesas de correo. Pues joder, pues que las pongan allí también, si es que realmente tienen interés, porque si no, y no lo que se está demostrando, porque aquí hay que ir un paso más allá. Aquí hay que ir un paso más allá. Me parece fantástico la visita de ayer de Feijóo y que tomara posesión en zona, ¿no? Pero yo creo que tienen que ir un paso más allá, y yo creo que tienen que empezar a hablar en el Congreso de los Diputados a la vuelta de septiembre del artículo 102 de la Constitución, el 102.1 de la Constitución, es decir, empezar a cuestionarlo y empezar a invocarlo para que se investigue si realmente hay una dejación y hay una presunta criminalidad por parte del Gobierno en la dejación de la defensa de las fronteras de España, porque ahí estamos llegando, cuando tú no defiendes la soberanía española, estamos llegando a un delito de alta traición. Eso está recogido en la Constitución para el Gobierno, para el presidente del Gobierno, y está recogido, que tú lo sabes mejor, en el propio Código Penal, y hay bastante legislación y jurisprudencia al respecto. Yo creo que PP y Vox tienen que empezar ahí por esa línea. Por orden de petición, Graciano, cede la palabra a Graciano. No, tardo 3 segundos. Porque he dicho algo que quizás se vaya a interpretar mal cuando he dicho lo del asilo político. Obviamente no se les va a conceder a ninguno de ellos el asilo político, que creo que es lo que tú habías interpretado, que yo decía. No, yo no digo eso, digo que lo van a solicitar. Y el problema es que cuando lo solicitas, abres una tramitación administrativa en la que no se te puede de momento expulsar. Es decir, que cautelarmente lo que consiguen es estar mucho tiempo en España y van encadenando sucesivos recursos jurídicos que existen para quedarte. Es decir, tú pides asilo político y el efecto del asilo es que ya no te pueden echar de entrada. ¿Y de qué viven? Pregunto. Buena pregunta. El problema es ¿de qué comen, desayunan y cenan? Buena pregunta, imagínalo. Pero el problema ¿cuál es? A mí me cuesta vivir. El problema está que ese asilo seguramente te lo van a tumbar, porque España es un país muy cicatero en la concesión de asilos en relación con el resto de Europa. Pero sí que es cierto que lo que tienen muchas solicitudes de asilo, precisamente porque somos un país fronterizo con África y tenemos muchos asilos. ¿La gente por qué pide asilo? Para que no los echen. Claro. Y de entrada ganas tiempo. Y ese es el gran problema con el que nos vamos a encontrar, que es el tiempo que van a ganar para poder al final quedarse aquí. No vía asilo, sino otras vías jurídicas que van a tener a su alcance. Yo no sé ustedes si Europa ha pedido que se devuelvan, no sé por qué no están devueltos, si el rey de Marruecos ha pedido a sus ciudadanos, no sé por qué los tenemos secuestrados, Graciano. No, esto lo último yo no me lo creo, es... El rey de Marruecos, a los menas que vienen aquí les sale muy rentable. Son súper rentables para ellos porque tienen todavía más quintacolumnistas. Nosotros nos gastamos en mantenimiento, educación o lo que fuera, si es que entonces no acaban permanentemente en alguna cárcel, pero eso es muy rentable. En eso no, yo no me lo creo. Europa, en lugar de bla, 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 debería tomar medidas como tomó Meloni. Mira cómo enseguida, yo creo que todavía está suspendido el espacio Schengen en Italia. Aquí lo han levantado porque son unos tarambanas y tal. Pero vamos a dejar de marear la perdiz y tal cual. Bueno, en primer lugar, por supuesto, felicitar por esa iniciativa a la Corte Penal Internacional, pero no deja de ser un gesto. La Corte Penal Internacional va a hacer, hombre, mira, estos qué simpáticos son estos chicos de hazte oír y tal igual. Oye, pues, y más cómo está la Corte Penal Internacional a punto de disolución. No confundamos. No de hazte oír, de manos limpias. Perdón, de manos limpias. Entonces, esto es un tema político, de voluntad política. Entonces, tiene que haber algo muy gordo
en relación con el gobierno español, que es al que yo le pago los impuestos, porque al Mohamed ya sé cómo funciona, ya sabemos cómo funciona. Su padre era un genio, su abuelo no, pero su padre, Hassan II, al que yo conocí en 2 ocasiones, era un genio, un tío, un fenómeno. O sea, era un tío súper preparado, malo como el diablo, como el cianuro, pero extraordinariamente preparado y extraordinariamente informado. En relación con el gobierno español, algo muy gordo está sin desvelar. Estoy seguro que lo vamos a conocer, pero algo gordo. Porque son malos, me refiero a los Sánchez y sanchistas, sí. Son corruptos, mucho más. ¿Son tontos de remate? No. Y van a luchar por su supervivencia política hasta el último aliento y con cualquier arte que se le preste. Pero si lo han dicho, si en una conversación de récord con el ministro más tontaloada que hay, que es el Puente, lo dijo claramente: a nosotros nos importa 3 cojones, palabras literales, reventar este país. Y en eso están. En eso están. ¿Qué podemos hacer? Lo que estamos haciendo. Informar, que es en lo que estamos. Denuncian coacciones a los médicos que se quejan por la situación en Ceuta. Vamos de mafias y de dictadura, como ustedes pueden observar. La Confederación Española de Sindicatos de Médicos quiere expresar públicamente su respaldo absoluto a los médicos de la sanidad pública de Ceuta, que están trasladando a la opinión pública la situación asistencial que viven diariamente, y mostrar su profunda preocupación ante las informaciones que apuntan a amenazas y advertencias de posibles medidas disciplinarias contra profesionales por mantener contacto con los medios de comunicación. Según explican en un comunicado difundido hoy mismo, diversas informaciones publicadas señalan que responsables de Inguesa habrían advertido a los profesionales de que, una vez superada la actual situación de presión asistencial, se tomarían medidas contra quienes hubieran facilitado información a los medios. De esta guisa estamos. Esto también el tema sanitario es bastante grave, ¿no? Porque el otro día ha estado la responsable de la sanidad en Ceuta, que es la ministra de Sanidad, ha estado allí, y poco más que ha culpado al presidente Vivas y a los médicos de Ceuta de tener la situación que tienen allí. Es más, hablamos de los brotes de sarna que ha habido recientemente, y viene a decir que son brotes que han surgido de manera natural. Y le digo yo a Mema, médica Mónica y madre, y un cuerno de demonio va a surgir la sarna de forma natural. La sarna viene. Recordemos que muchos de ellos llevan en itinerancia meses e incluso años para poder llegar a los montes de Marruecos antes de cruzar la frontera de España, y que muchos de ellos no saben lo que es un médico, o no han pasado por una revisión médica, o no se han tratado ni de un simple catarro, que se han curado con el día a día. ¿Vale? Que me lo expliquen, ¿no? Que me lo expliquen. Si tú no eres capaz de reforzar, cuando depende de ti, del Ministerio de Sanidad, los médicos de Ceuta y Melilla, tú no estás capacitada para este cargo. Estamos viendo un ministro tras otro ministro tras otro ministro de los competentes en esta situación que se está dando en Ceuta, que no tienen capacidad para estar, y como decía antes José María, si no pueden, que dimitan, que se marchen, que dejen que otros vengan y que lo mejoren. Hay un colectivo importantísimo, es la policía. Eduardo García está con nosotros, de la Confederación Española de Policías. Los sindicatos policiales denuncian la situación de los agentes en Ceuta. Los asaltantes tienen más duchas que nosotros. Eduardo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Eduardo. Por una parte hemos visto algo que preocupa a la policía, como de pronto los médicos dicen que las enfermeras de guardia no pueden visitar a domicilio porque estos seres de luz que vienen a buscar un futuro mejor pues les rodean y tienen miedo. Y por otra parte los sindicatos están denunciando, nosotros nos ocupamos aquí cada noche, Eduardo, de una situación terrible que está viviendo la policía
en Ceuta. Bueno, no me extraña que tengan miedo, es para tenerlo. Ceuta ya no es una ciudad segura como lo era. Hay que tener en cuenta que en Ceuta ahora mismo pueden quedar en torno a unos 14.000 inmigrantes irregulares. Dentro de estos inmigrantes no sabemos quién ha entrado. Pueden haber entrado terroristas, violadores, asesinos, traficantes y todo tipo de personal que no viene precisamente a trabajar. Entonces es para tener miedo. De hecho, ha ocurrido algo que es curioso, que es la población de Ceuta está confinada en sus casas. Tienen miedo, tienen mucho miedo, tienen temor a salir a la calle, incluso a comprar. Quienes tienen hijos, pues se pueden ustedes imaginar la situación. Tienes 2 hijos y con la edad que tengan, ¿y cómo los vas a dejar salir a la calle con la situación que tenemos? Ha aumentado la delincuencia un 800%. No es una tontería, un 800% es un 800%. Y estamos hablando de todo tipo de delitos. Estamos hablando de delitos violentos, estamos hablando de violaciones. Por cierto, creo que vamos por 15 violaciones y 4 de ellas a mujeres de Ceuta. Entonces tenemos una situación muy complicada y nosotros estamos viendo que no se están buscando soluciones. La única solución es: ahora quito 4.000 inmigrantes irregulares que hay en la playa del Trampolín y los llevo a 600 metros. Pero vamos a ver, aquí lo que tenemos que hacer es expulsarles. Europa no está diciendo que les expulsemos. ¿Cuáles son los motivos por los que no se expulsa a esta gente que ha entrado de forma violenta en España? Ha entrado pisoteando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Estas personas vienen a trabajar? Bueno, pues esto es un pequeño resumen de lo que tenemos aquí en Ceuta. Realmente tenemos un problema muy grave y muy serio. Una última pregunta, Eduardo. Con la experiencia de la Confederación Española de Policías, efectivamente apuntabas a ese traslado desde la playa del Trampolín, invadida desde hace ya 20 días, hoy es 20 de agosto, a esos 2 campamentos, 2 carpas, no sé muy bien cómo denominarla. A mí la verdad es que me importa poco, pero la situación de inseguridad que con trasladar a esta gente de la playa a 2 carpas me parece que no se soluciona. A mí me preocupa profundamente que la población esté confinada, a mí me preocupan las violaciones, a mí me preocupa que los niños no puedan ir al colegio, a mí me preocupa que los niños no puedan jugar, a mí me preocupa enormemente la masacre de los animales en Ceuta, estos seres de luz o estas bestias que llegaron a nuestras costas, porque hay que ser muy bestia para hacer lo que están haciendo con los animales sin que nadie haga absolutamente nada. Y pongo punto final porque no quiero seguir en esa dirección. Eduardo, ¿quién va a velar por la seguridad de las niñas, los niños, las mujeres, los hombres y los animales de Ceuta? Bueno, pues nosotros no lo sabemos. Quien tiene que mover pieza es el gobierno. Estamos en una situación muy caótica. Una cosa es ver las imágenes en televisión y otra cosa es vivirlo in situ, lo que está ocurriendo y el miedo que da. El gobierno es quien tiene que mover pieza. Desde luego, si nos mandan a policías, a 200, 300 policías, y encima los tratamos mal, no les damos dinero para que vayan a un hotel, o le damos lo mínimo, los tenemos pues en una situación prácticamente tercermundista, durmiendo algunos en el suelo, un baño para un montón de gente, en zonas insalubres. No lo sé, alguien tiene que tomar medidas aquí. Yo creo que el gobierno debería de coger el toro por los cuernos y legislar de forma urgente, por un lado. Y por otro lado, creo que debería de hacer caso a Europa y enviar a todas estas personas que han entrado de forma violenta a España a sus países de origen. Con los menores exactamente igual. ¿No decía el gobierno que las mafias eran quienes habían gestionado todo esto? Pues entonces hay una cosa que yo no entiendo. ¿Por qué el gobierno de Marruecos no acepta a sus ciudadanos? Es que es incomprensible, no lo entiendo. Gracias, Eduardo García. Y recordar a nuestros telespectadores que hemos visto cómo se construían duchas para los invasores. Ellos tienen más duchas que nuestra Policía Nacional, con un paro, oigan.
Eduardo, un abrazo. Lo lamento enormemente. Es desesperanzador esto. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. El problema está que estamos ante unos hechos que van a ir increciendo, absolutamente. Es decir, esto no se va a quedar aquí. Y una violencia. Y una violencia, por supuesto. Es decir, las personas, además, esto es acción, reacción, acción, reacción. Aquí hay un problema. Si las personas que viven en Ceuta, los ciudadanos españoles ceutíes, ¿cuánto tiempo van a aguantar allí? Porque esta situación se va a prolongar, porque hay un gobierno que no cumple con su función, que su función básica es mantener las fronteras y dar seguridad a los ciudadanos que viven en un país. Eso es la esencia. Por supuesto, dar más sanidad, en fin, dar una serie de cosas que no se están dando. Hay gente que no se atreve a ir, lógicamente, a su médico de cabecera. Y el médico de cabecera está, como bien apuntabas tú, atendiendo a un sinfín de personas que a lo mejor no han ido al médico en su vida. Seamos sinceros, es que está en la realidad. Bueno, ¿qué hace el gobierno ante ello? El gobierno no está haciendo nada. Y ese no hacer nada va a perjudicar, en primer lugar, a los ciudadanos de Ceuta. Y en segundo lugar, a la españolidad de Ceuta. Porque tarde o temprano, como sigamos con este gobierno, nos vamos a encontrar con que esas declaraciones ridículas que hizo Margarita Robles de que Ceuta era un lugar españolísimo, lo cual es un absurdo. Esto parecía una folclórica hablando, una cosa desmedida. Oigan, no es españolísima Ceuta. Ceuta es española. No es españolísima. Es española como lo es Logroño o como lo es Badajoz. Exactamente igual. No hacía falta ese exceso, ¿de acuerdo? Ese superlativo ridículo. Es lo que les delata. Es lo que les delata, efectivamente. Y luego... Entonces estamos en unas manos pésimas y como este gobierno siga un año más, mucho me temo que perdamos Ceuta. Así de claro, en manos de Marruecos, que sabe hacer muy bien las cosas. Pero hay un plan, al parecer, lo dejo encima de la mesa porque, como saben los telespectadores, determinados colaboradores lo han puesto encima de la mesa. Podría parecer que hay un plan de desestabilización. Evidentemente, la situación en Ceuta es intolerable y creo que no hay que ser ingeniero de caminos y puentes para darse cuenta que, en fin, todo tiene un tope y aquí se puede montar la mundial, que probablemente es lo que está buscando el gobierno, la desestabilización de Ceuta, porque la dignidad de los ceutíes, pues los ceutíes tienen paciencia, pero habrá un momento en el que aquí se monte la mundial. No seré yo quien afee tal cosa a los ceutíes. Y por otra parte, pues parece ser la negociación incluso de una cogobernanza en un primer estadio de España y Marruecos para la ciudad de Ceuta y Melilla. No, yo pensaba que ibas a decir la cogobernanza para Castillejos. Bueno, a Castillejos claro, va a ir próximamente el rey de Marruecos. Es que lo que hay que empezar es a pedir Castillejo y lo que hay que empezar es a pedir las plazas españolas que se entregaron en el 57. Es lo que hay que empezar a hacer. Vamos a ver, aquí lo que realmente se echa de menos es un comisionado del gobierno español en Ceuta, que esté defendiendo a Ceuta, que esté tomando decisiones. Aquí lo que está haciendo el gobierno es pudrir el problema, intentar enfrentar al Partido Popular y a Vox, que es lo que está haciendo, está haciendo política. Y la ciudadanía, soberanía sí, pero en modo teletrabajo. Si me aprietas el primer día, cojo fantásticamente bien, pero como me sigas, a mí plin cataplin, porque Ceuta está allende los mares. Así piensa la gente, hasta que le toque a él y hasta que llegue al pueblo mío al lado de Mérida y te diga, oye, que vienen los de la Garrovilla y te quieren tocar la nariz. Y entonces te levantas, te vas a la peña y le haces y te enfrentas. Pero como está al otro lado del mar, pues no nos interesa. Entonces, claro, aquí lo que estamos viendo es una batalla. Estamos viendo una guerra en un campo de batalla allende los mares, pero que se va a librar en Madrid en los próximos meses entre los sanchistas que queden y el próximo gobierno que venga, de Feijóo y de Abascal. Y ahí lo que tienen que tener son las ideas muy claritas y empezar a dar pasos fuertes. El primero que tiene que ir allí es el rey. El rey. Sí. Eso cuanto antes y ya. El segundo que tiene que ir allí y en su primer viaje junto con el vicepresidente que tenga es el presidente del gobierno de España. Y ahí hay que levantar un espigón de 500 metros y así no entra nadie a nado. No entra nadie a nado y hay que hacer un Suárez. Hay que hacer un Suárez y eso lo conocerá seguro que muy bien Graciano Palomo. Es decir, el de en 24 horas bombardeamos si tú me Rabat. tocas las narices, en 24 horas te bombardeo Rabat. Porque luego nos engañan y nos dicen... Porque luego nos engañan y nos dicen que si los americanos apoyan a Marruecos y un cuerno apoyan a Marruecos, un cuerno y bien grande y así fino. Bueno. Si apoyaran a... Si apoyasen a Marruecos, se llevarían
todo lo que tienen en Rota. No les interesa Marruecos. En Marruecos están porque están controlando los... En Marruecos están controlando otro tipo de cuestiones. Están controlando el narcotráfico del hachís y el narcotráfico de la cocaína que viene por el Mediterráneo y hacia arriba. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos en Marruecos. Y a Marruecos le importa un verdadero rábano, hacer un poco de negocios con armas. Si le importara tanto, se irían allí. Mira, yo hablo de Estado fallido porque no es capaz de defenderse. Oye, ya se defienden, los tanques son, o los misiles son la última ratio, pero normalmente, mira, el lobby marroquí en Europa, en España y en Estados Unidos es brutal. Dedican cantidad de recursos y tienen quintacolumnistas en todos los lados. En el caso de Estados Unidos ha sido Díaz Balar, que es un hispano, cuya una de las fue la primera mujer de Fidel Castro, luego ellos se exiliaron. A Díaz Balar ha dicho que eso es marroquí, pero porque primero no tiene ni puta idea y segundo no hay nadie del gobierno español con la cantidad de diplomáticos que pagamos, no digo que trabajen, con la cantidad en la nómina que tenemos de diplomáticos, ninguno ha ido al Congreso de los Estados Unidos a explicar a los congresistas y senadores que Melilla es 4 siglos antes de la creación del Estado alauita, de la monarquía alauita. Entonces, ¿y por qué no sucede esto? ¿Por qué no sucede? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando se produjo el tema de Sáhara con la Marcha Verde, hubo un embajador, Gabriel Arias Salgado, que era embajador en la ONU, que es que era un coñazo de tío, explicaba lo que era la posición española, pero es que ahora nadie. ¿Y eso por qué sucede? Yo creo que la pregunta que ha hecho el policía es que era clave. ¿Por qué no se devuelven? Lo mismo. ¿Y por qué les han dejado entrar? ¿Y por qué no se actúa? Pues porque hay un plan. Creo que José María Bueno tomaba la palabra. Tengo a Lucio Muñoz esperando para hablar de cómo el Partido Socialista, que ya saben que hay una pequeña guerra interna, pues claro, como dictadores que son, van a degüello. Yo sí, además quería planteárselo a Graciano Palomo, ¿qué es lo que está haciendo Junts? Mientras tanto, pues claro, Junts lo que no puede es mirar para otro sitio, Junts per Catalunya. Ellos tienen la solución sería apoyar una moción de censura del Partido Popular que eliminaría estos graves problemas. El problema de Ceuta es un problema que al final va a afectar a toda la península, porque ya hemos visto la idea de Pedro Sánchez, que va a ser traernos a estos invasores como si fueran inmigrantes y repartirlos por toda la península, incluido, obviamente, Cataluña. ¿Qué es lo que está haciendo Junts per Catalunya? Junts per Catalunya no puede hacer como Pilatos. Claro, ponerse de perfil. Que no entre ni uno en Cataluña. Bueno, ya, sí. Bien, legalmente, pero una vez que están aquí se mueven por donde quieren. Claro, ¿qué les impide? Claro, eso está firmado. Ni en el País Vasco. Sí, pero luego te puedes mover una vez que estás aquí. O sea, que te va a acabar afectando. Claro. Desde ese punto de vista tampoco puede traer a los 500 si no hay un propio acuerdo a las 500 chicas que va a traer, porque las tiene que repartir, las tiene que poner en algo, o las va a poner en donde... No ha informado en el a día de hoy. Perdón, que esta información es importante, es una de las noticias que manejamos. A día de hoy no ha informado a las Claro, es que eso es autónomas. importante. Yo no sé si lo va a poner donde la campa donde aparca la furgoneta de su hermano en Moncloa. ¿Dónde la puede poner? Porque es que si no tendrá que hablar con las comunidades autónomas para decir, oye, 10 te tocan a ti, 20 a ti, 20 al otro, ¿no? Pues esto al final es un problema. Al final, las 500 que dejen Madrid ahí al lado de la campa, cuando el tío se vaya a dormir por la noche o se vaya de vacaciones otra vez, empiezan a salir y te las encuentras en Badajoz, en Logroño. Ya estaba ocurriendo. No, sí, claro. Con los taxis, esto que nos contaba nuestra directora. Patera. Ya está ocurriendo. Pero si estos son... Es que estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas. ¿Y qué hacemos? Vamos a darle otra vuelta y es la situación interna del Partido Socialista. Ayer les contábamos cómo a un diputado, en fin, se le está afeando y de qué manera se le está amedrentando, y también cómo hasta en los posts o incluso mensajes dentro de canales de comunicación, canales de WhatsApp internos, están diciendo que borren inmediatamente esos mensajes. Ferraz advierte
a 2 diputados críticos de Ceuta por purgar afines del delegado del Gobierno. Dice que va contra el partido. En fin, la purga se ha puesto en marcha, Lucio Muñoz, porque evidentemente el Partido Socialista es un partido al frente de un dictador. Buenas noches, María José. Tal como tú dices, el trasfondo de este asunto, evidentemente, pues es una lucha de poder entre el PSOE local de Ceuta y el PSOE nacional, pues desde Ferraz. Es decir, desde el PSOE de Ceuta se ha intentado crear una estructura de poder para reducir la influencia de Ferraz. E igualmente, pues ha intentado empatizar con el sentimiento de la población, porque todos los días a los diputados y a los políticos locales pues les dicen de todo por las calles en Ceuta. Entonces han intentado empatizar con el sentimiento de la población y desmarcarse del relato oficial creado por Sánchez y creado por su gobierno. De hecho, han criticado la gestión del gobierno desde el PSOE de Ceuta. ¿Y qué ha ocurrido? Pues lo siguiente, María José. El 13 de agosto, desde el PSOE local de Ceuta, se destituyó a 8 consejeros representantes del PSOE en las empresas públicas municipales de Ceuta. Los representantes del PSOE, consejeros de estas empresas, fueron destituidos. ¿Qué ocurre? Pues que estos 8 consejeros, estaban alineados con el delegado del Gobierno. Y el delegado del Gobierno, recordemos que fue designado por Santos Cerdán. Por tanto, estos 8 consejeros y el delegado del Gobierno representan a Sánchez en Ceuta. Entonces, esta estructura de poder creada desde el Gobierno, desde Ferraz, que pues evidentemente pues era la influencia del Gobierno en Ceuta y gobernaba Ceuta desde Ferraz, se gobernaba Ceuta desde Ferraz, se ha intentado erradicar. Y estos 8 consejeros han sido sustituidos por 2 diputados del PSOE a nivel local. Estos 2 diputados son Sebastián Guerrero y Melchor León, que estaban en contra de la ideología, el posicionamiento del delegado del Gobierno, que se llama Miguel Ángel Pérez. Por tanto, estos 2 señores, estos 2 diputados, son los que han criticado la gestión del Gobierno, incluso comentando que Sánchez ha dejado a Ceuta pues a merced de los invasores. Y por parte de Ferraz, pues se ha instado a estos 2 señores y al PSOE de Ceuta local a reestructurar la organización y colocar a los 8 consejeros que han sido destituidos, volver a colocarlos en las administraciones, en la administración pública, para volver a controlar el PSOE de Ceuta. Si estos, ya termino, María José, si estos 2 señores no acceden a volver a la situación anterior, pues Ferraz les ha dicho a través de la advertencia a modo de carta, pues que serán expulsados del PSOE. Tenemos a Hitler en el poder, que se llama Pedro Sánchez, María José. Gracias, Lucio Muñoz. No nos deja lugar a la duda. Lo que pasa es que con menos inteligencia que aquel sátiro. Muchas gracias, Lucio. ¿Querías comentar algo? No, bueno, que esos funcionan así, y ese es el gran éxito. Por eso está en el poder. Si no, hace poco que lo hubieran descabezado, como lo descabezaron aquella noche del 1 de octubre en Tirana. Él sabe que va a perder el poder, lo sabe, y por lo tanto, que está en edad, es muy joven todavía, tiene un plan que es con control férreo del partido, montar la de Dios e incluso iniciar una campaña para modificar el statu quo constitucional, que sería, ya han empezado, es decir, el tema vuelta a la República. Bien, pues efectivamente ya han empezado. Lo hacía por primera vez Puente, un ministro de un gobierno de España, criticando de una manera brutal al monarca español. Esto no había sucedido por saludar nunca. A un periodista. Efectivamente. Luego hemos visto a Pedro Sánchez saludando a los que están en la cárcel, a los que están a punto de entrar, y a otra gentuza de mal vivir, pero naturalmente el ministro de Transportes no ha dicho ni mu. Tenemos que ocuparnos de
de Ceuta, por supuesto, pero también de otros asuntos importantes. No son baladí y tener el foco informativo en Ceuta, donde vamos a seguir, es prioritario, pero también recordarles a ustedes y a este gobierno que la situación en las cloacas del PSOE están en una situación que cualquier país en las mismas circunstancias hace tiempo que estaría en el fondo del mar Matarilerilerile, en el fondo del mar Matarilerilerón. Es una canción infantil, ¿verdad? ¿Les gustaría perder un par de kilos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban. Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida, nos queda todavía mucha tela que cortar hoy. Entre las montañas suizas, donde la nieve lo convierte todo en emoción, nace Hotel Helvetia, el destino ideal para vivir el esquí como nunca. Situado junto a las mejores pistas, en un valle donde entrenan campeones, cada día comienza con adrenalina y vistas que enamoran. Y al regresar, te espera el equilibrio perfecto, spa para desconectar, chimenea para sentir la calidez del invierno, jacuzzi con vistas y desayunos que convierten cada mañana en un lujo. Hotel Helvetia, tu experiencia alpina completa, esquí que emociona, descanso que conquista. Ahora no hay más. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Lar de Paula elaboramos vinos de La Rioja que reflejan el carácter de nuestra tierra y la pasión por el detalle. Nuestro blanco semidulce, alas de mariposa. Nuestro tinto de autor, Merus 4. Vinos Lar de Paula, reconocidos por su calidad y autenticidad.
Bueno, como les decía, además de tener un foco informativo en Ceuta, donde, insisto, la población está confinada, las mujeres no pueden salir a la calle, los niños no pueden jugar en las plazas. Vamos a ver qué pasa con el curso escolar. Dudamos muchísimo que puedan los niños asistir a las clases. Las violaciones, el número cada día es brutal e, insisto, se está masacrando a animales. Yo sé que a muchos se lo pasan por el forro. A mí me parece que un país se mide también por el grado de protección a sus animales. Ayer les contaba que en Marruecos diferentes asociaciones están denunciando la matanza de animales, de perros y de gatos, a los que queman vivos, a los que envenenan, a los que llevan a los mataderos. Eso se lo contaba ayer, lamentablemente. Hoy tengo que decir que estos seres de luz que vienen a buscar un mundo mejor, además de violar y tener confinada a la población, masacran a los animales. Son bestias. Esto es lo que ha llegado a España. Verdaderos bestias. Leire Díaz juega su última bala contra la unificación de la investigación a las cloacas en la Audiencia Nacional. Leire Díaz juega una de sus últimas balas judiciales para intentar que la investigación en su contra por las cloacas del PSOE no se unifique definitivamente en manos de la Audiencia Nacional. La agrupación de procedimientos da vía libre a que próximamente sea citada para declarar como imputada por delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. Hacía tiempo que, dada la situación en Ceuta, no podíamos ocuparnos de las cloacas del Estado. José María. Sí, yo esto de Leire pues es una cosa inexplicable. De luego es una persona que se ha caracterizado, aparte de ser la fontanera, por una ineficiente fontanera, porque todo lo que hacía al final lo hacía mal. Era como Pepe Gotera y Otilio en versión fontanera del PSOE en este caso. Y esto es una manifestación más de su de su forma de actuar. Es decir, ¿por qué se opone a la unificación? Es que incluso desde el punto de vista jurídico no le perjudica que se unifique la causa. Es decir, que como hayan causas diferentes que acaben juzgando aspectos distintos de las actuaciones de esta señora, pues su situación en el futuro sería peor, porque le caerían 3 penas. Es decir, que es peor. Es preferible siempre que te unifiquen lo que son las causas en un mismo tribunal, ¿sabes? Ganando. Pero al margen de eso, y luego por otra parte, pues un juzgado de características peculiares, porque todos sabemos quién es el juez que está al frente del Central de Instrucción que está tramitando el tema. Por tanto, no entiendo muy bien la oposición de esta. Pero recuerdas a los señora. telespectadores. Bueno, sí, es el juez Pedraz el que está al frente de este tema. Nosotros hemos intentado, estamos en ello, personarnos en la causa, primero como acusación particular, porque se publicó en prensa, se llegó a publicar en prensa que dentro del pendrive y de los archivos que tenía esta buena señora había un archivo que se refería a correos de manos limpias en relación con la causa del hermanísimo, y por tanto esto obviamente nos afectaba a manos limpias, porque esos correos solamente podían ser correos entre Miguel Bernat y yo, no podían haber más correos que tuvieran que ver con esa causa, y obviamente esto nos daba legitimidad para poder personarnos como acusación particular. El juez que tramitaba la causa, que prefiero obviar el nombre, de Plaza Castilla, entendió que no habíamos aportado un principio de prueba razonable para ser acusación particular, una cosa impresionante. Cuando vas por mano limpia, pues te pasan a veces este tipo de cosas según qué tipo de juez es el que tengas enfrente, y después intentamos personarnos también como acusación popular. Oiga, usted no me deja personarme como acusación particular, el mismo juez nos dijo en la resolución, pero ¿pueden ustedes personarse como acusación popular? Bien, perfecto, pues te recurro esta decisión de entrada, y al margen de eso me persono como acusación popular, porque es más, yo me puedo personar en doble condición, nadie me lo impide. Bueno, y eso lo hicimos hace muchísimos meses, y estábamos esperando a que este juez resolviese, como es su obligación, por eso le pagan, para ir resolviendo las cuestiones que le plantean los ciudadanos y los justiciables. Estamos esperando que nos resolviera esta cuestión, no nos la ha resuelto, y se ha inhibido en favor del Central de Instrucción de Pedraz sin haber resuelto nuestra personación. Una cosa impresionante. Dejo a este asunto feísima de las cloacas del Estado para Trejo y Graciano Palomo, y voy con un asunto del DAO de la Guardia Civil, considero importante.
No, totalmente de acuerdo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el tema de la fontanera de Pedro Sánchez, porque es de Pedro Sánchez, montó la fontanería en los famosos 5 días que se tomó cuando imputaron a su mujer. El hombre enamorado. Por lo cual, yo creo que aquí la propia justicia debería de recurrir de motu propio. Es decir, lo que vosotros habéis vivido en Badajoz y lo que esta señora ha hecho sufrir a la jueza Biedma, inventándole parejas digitales, persiguiéndola a ella y a los niños pequeños, menores de edad cuando iban al colegio, montando querellas falsas, interviniendo la Fiscalía General del Estado, el propio fiscal general del Estado admitiendo a trámite una denuncia contra la juez, intentando recusarla del caso. Eso peculiar. Simplemente hablando del caso de David Sánchez, pero ¿y en los otros tipos de casos? Y en lo otro que estamos conociendo, esto es inaudito, y además es inaudito que esta señora esté en la calle. Esta señora tenía que estar haciéndole compañía a Ábalos y a Koldo, porque ahora va a resultar que Ábalos y Koldo eran hermanitas de la caridad al lado de todos estos. Tenían delitos, y graves y gordos, y había que ponerlos a buen recaudo para que no se marchasen. Pero es que esta señora está a 2 trizas de marcharse. Esta señora ha puesto el cazo por todos sitios que ha pasado, y cuando uno ve las cantidades que aparecen publicadas en prensa, es una pasta. Estuvo de responsable de la empresa de uranio, estuvo en Correos. Por cierto, otro tema que tiene muchísimo recorrido con Serrano, ¿no? El volcado que tiene del muchísimo recorrido. Cuando empiezan a salir ahí los mensajes con Pedro Sánchez, porque van a salir, y entonces vamos a ver todo eso que vienen insinuando las diferentes sentencias que hemos conocido. Ya lo insinuó la propia Audiencia Provincial de Badajoz en el caso del hermanísimo. Hay alguien por encima de, todos sabemos a dónde va. Pasó con Ábalos, hay alguien que si no fuese por él tal, con Santo Cerdán. Estamos viendo cómo cada día se le va estrechando más el círculo. Es verdad que no se la va a poder acechar de todo en estos 3 o 4 meses que le queden de legislatura, porque estamos cerrando. Pero es que además el tío está empecinado en volverse a preguntar y seguir de diputado. Y como siga de diputado, está más cerca del talego. Porque claro, ahí cuando se pida el suplicatorio, ahí sí que va a correr el Congreso a darle el suplicatorio. Digo la siguiente legislatura, no en esta, cuidado. Entonces va a estar más cerca del talego que de otra cosa. Sí. Yo creo que yo llevo casi medio siglo ejerciendo el periodismo en casi todos los medios y de todos los géneros, pero no he visto nunca un caso tan impresionante como este, que la catadura de estos personajes siniestros. Pero para que la gente no se llame a engaño, los busca Sánchez. Este tipo de personajes le encantan a Sánchez, porque él no puede hacerlo, él lo ordena, y es evidente que en la única cosa que ha dicho la verdad hasta ahora, o de las pocas cosas que ha dicho la verdad la llamada fontanera, es en que la orden venía del Guan. Y claro, yo creo que los jueces, que además iban contra ellos también, pues les tienen ganas. Y la UCO les tiene ganas, y la UDE les tiene ganas. Es difícil poder imaginar. Yo creo que aquí lo he contado una vez muy rápidamente, hablando con uno de los 2 padres vivos que quedan de la Constitución y analizando la situación, como un solo señor tapona lo que, por lo menos en teoría, es la 4ª potencia de Europa, con 50 millones de habitantes. ¿Cómo es posible que eso y tal? Y le pregunté, pero no, con vuestra sabiduría, ¿no pudiste intuir que podía venir el primer ejecutivo de la nación, que es el presidente del gobierno, como primer ministro? Dice, no, nunca pudimos pensar los constituyentes que esta situación se iba a dar en España. Pues se ha dado. Perdón, en presente continuo. Se está dando, porque el tapón sigue. Es que hace falta una reforma constitucional urgente
si se quiere que se sobreviva por parte de este régimen político, hace falta una reforma. La reforma sería, para empezar, que no pueda seguir gobernando si no apruebas los presupuestos generales del Estado. Es decir, que en el momento que no apruebes unos presupuestos, te tengas que someter a una cuestión de confianza. Eso lo dice la Constitución. Pero ¿para qué se lo salta? No. Cumplir la Constitución. La Constitución le obliga a presentar los presupuestos. Claro, pero no establece la consecuencia. Hombre, va de suyo. Pero claro, pero no es inherente, pregunto. Pero no va de suyo, pero claro, va de suyo si pones gente honrada al frente. Democrática. Claro. Todo esto se resuelve en que este presidente no es democrático. Lo dicen sus propios no es democrático. Pero no es que sea un mirlo blanco, no, es que no es democrático. Bueno, pero será mejor. ¿Quién iba a pensar que podríamos tener medio siglo después de haber iniciado el proceso democrático un jefe de gobierno, un primer ministro que no sea democrático? Es que no es democrático. Pues vamos a echar más leña al fuego. Sánchez, a la desesperada, ataca a la corona y se aferra al modelo plurinacional para movilizar a la izquierda. Pedro Sánchez vuelve a mirar al mismo lugar cuando el viento empieza a soplar en contra. Evidentemente hablo de la polarización. El presidente necesita recuperar oxígeno político, mantener unido a un bloque de izquierda cada vez más difícil de cohesionar y evitar que el desgaste de su gobierno termine convirtiendo las próximas elecciones en un juicio sobre su gestión. Y para hacerlo vuelve a recurrir a una vieja fórmula del sanchismo: convertir el debate sobre qué gobierno en una discusión sobre qué España. La corona y el denominado modelo plurinacional empieza a ocupar ya este espacio, señoras y señores. El movimiento no se produce mediante un anuncio solemne de Moncloa. Sánchez no necesita proclamar una ofensiva contra la monarquía ni presentar un proyecto cerrado para reformar el modelo territorial. El método es otro: dejar que sean sus ministros y dirigentes quienes abran el debate, elevar determinadas controversias y observar cómo se ordenan los bloques. Óscar Puente, como saben, ha asumido ahora ese papel. El ministro Macarra, por primera vez, como saben, ha elevado el tono y ha hecho una crítica a la corona. Pedro Sánchez vuelve a mirar a ese mismo lugar cuando el viento empieza a soplar en su contra. Hemos visto como el bufón mayor del reino, ¿no?, ha vuelto a soltar una bufonada, ¿no? Y lo que tenía que pensar es que han metido a la terrorista Aizpurúa en Moncloa y no se les ha caído la cara de vergüenza, ¿no? Y esa era la señora que cuando dirigía el diario Gara ponía a personas en la diana, y de hecho está condenada por la Audiencia Nacional por el enaltecimiento de terrorismo, ¿no? Pero dicho lo cual, esta bufonada no le va a salir gratis ni a Puente ni a Pedro Sánchez. Aquí la gente a día de hoy no le preocupa mucho el tema de si monarquía o república. El problema es que como empiecen a darle cuerda al tema, pueden pinchar en hueso. Y la gente entonces ponga en una balanza y diga, ¿cuándo hemos vivido en los últimos 50 años mejor? ¿Hemos vivido con una monarquía parlamentaria o hemos vivido con un régimen pseudo-totalitario o pseudo-dictatorial como es el que estamos viviendo en los últimos 8 años? Y cuando empiecen a poner una balanza, la gente va a apoyar a la monarquía, porque se va a sentir mucho más segura. Va a apoyar una monarquía parlamentaria y va a apoyar un régimen similar o parecido al que tenemos, y ahí se van a equivocar. Claro, ¿cuál es el objetivo de Sánchez? No bajar de los 100 escaños. Por eso le tiene que morder la ideología a Podemos. Pero vamos, yo creo que esto no va a tener tirón de ninguna parte, porque al final, ¿qué va a mover? ¿Un 1 o un 2%? Porque si tú quieres realmente sacar el debate a colación de monarquía o república, lo primero que tienes que definir es en el ámbito en que se va a mover la república, porque lo de la monarquía parlamentaria ya lo conocemos. Tienes que definir el ámbito en el que se va a definir la república. ¿Qué república quieres para España? ¿Quieres una república al estilo a la portuguesa o la francesa, o realmente lo que tú quieres es una república al estilo Venezuela? Tú quieres una república al estilo Venezuela y al estilo de Rusia. Tú no quieres una verdadera república en la cual podríamos entrar a discutir si nos beneficia más tener un presidente de la república o un rey. Podríamos entrar a discutirlo, pero la república que tiene esta gente en la cabeza no se puede entrar a discutir, porque ellos lo que piensan es en las armas, en la represión, en la dictadura, en el autoritarismo.
Claro, en el bolivarianismo. Sí. Es lo que buscan. Es que esa es la república que buscan, que no se equivoque la gente, que no se equivoquen, que cuando le hablen de monarquía o república, estos señores no quieren una república al estilo portugués o francés, quieren una al estilo Venezuela. Es lo que quieren. Pero aparte, la actual monarquía, desde que el actual rey está al frente de la corona, es una monarquía que está funcionando muy correctamente. No nos engañemos, frente a los escándalos del anterior rey, con la vida disoluta que llevó, etcétera, etcétera, estamos con un rey que tiene un comportamiento absolutamente correcto y ejemplar desde el punto de vista personal, que ha sabido llevar y ha sabido manejar los pequeños escándalos que a cualquier pareja y a cualquier familia pueden afectar. Pero un segundo. No, pero un segundo. No, pero a mí el tema personal llega un momento que me importa lo justo y necesario, porque me importa más lo institucional. A mí el tema personal de Juan Carlos y lo que ha vivido España en los últimos 50 años, porque hoy estamos aquí gracias a eso. Bueno, no lo sé. Sí, yo en todo caso podía haberse quedado con todos los poderes. Podría haberse quedado con todos los poderes. Bueno, no podía, era impensable. Jamás hubiera podido hacerlo. Pero en todo caso, él hizo lo único que podía hacer para seguir al frente de la monarquía. En todo caso, tenemos un monarca que es un hombre serio y es un monarca además que se atreve a hacer cosas como es recordarle a los poderes del Estado sus obligaciones, que lo hizo hace poco. Es decir, le recordó y dijo, oiga, miren ustedes, los poderes públicos tienen que garantizar la seguridad. Claro, pero eso claro. No, pero es que no todos los reyes hacen esto. Pero es su obligación y está recogida en la Constitución. Bueno, bien, pero quizá el anterior rey... artículo 56. Bien, pues el anterior rey no lo hacía cuando tenía que hacerlo en muchas ocasiones y no lo hizo, por ejemplo, durante el felipismo y no lo hizo porque él estaba en lo suyo. Tenemos un rey muy correcto. Yo creo que ahora mismo es impensable que la población pudiera querer una república frente a esta monarquía, que es una monarquía desde mi punto de vista ejemplar. La imagen hace lo que puede. Un segundo, déjame terminar. Hace lo que puede, ya sé que hay gente crítica con este rey, pero hace lo que puede con los límites que tiene y con la difícil situación que tiene. Lo que no va a hacer es un choque de trenes directo, pero sí que le recuerda a los poderes lo que tiene que hacer y de forma muy seria, igual que cuando lo hizo cuando el independentismo estuvo a punto de fraccionar el Estado. Y hay una cosa también sobre este rey que hay que recalcar. Para mí la imagen de este rey es la imagen que dio junto con Pedro Sánchez cuando la Dana. Ese es este rey, un rey que se acercó a la gente que estaba tirándole barro y gritándole, mientras el otro se marchó y se ganó el famoso mote del galgo de Paiporta, el cobarde, en este caso de Paiporta, que se fue corriendo en su coche, mientras que el rey, que tenía el mismo riesgo que tenía Pedro Sánchez, se quedó allí. Yo creo que el rey da estabilidad ahora mismo a nuestro país, sinceramente. Yo sé que hay parte de la derecha que es muy crítica con él, yo fui muy crítico con su padre, yo al padre siempre lo he considerado un pésimo elemento al frente de nuestro país. Creo que yo sé que vosotros admiráis la transición española, yo no. La transición me pareció un churro absoluto. Creo que se tenía que haber hecho de otra manera. Yo lo siento, es mi forma de verlo. Y yo creo que... Aquí somos libres de opinar y venimos a esta casa que nos dejan de opinar. Y pienso, desde luego, que es un lugar libre. Claro, que en este momento hay un ataque, y un ataque gigantesco, un ataque tremendo a la monarquía por parte de Sánchez y los suyos. Y yo no noto una defensa, como sé que se tendría que hacer por parte del resto de fuerzas políticas, del resto de fuerzas que tenían que estar amparando la corona y, sinceramente, mostrándose muy preocupados. Porque, cuidado, como nos falle la corona, sí que estamos perdidos. Si nos vemos en manos de este individuo, yo te puedo decir de Pedro Sánchez. Yo me declaro, yo soy monárquico, quizás más juancarlista que felipista, pero defiendo a la monarquía, defiendo al actual rey. De hecho, en los últimos 15 o 20 días he escrito 4 piezas de opinión en defensa de la monarquía, criticando duramente la negativa del gobierno de España y la prohibición que ha hecho de la presencia de Su Majestad el Rey en Ceuta. Defendiendo precisamente lo que tú decías de el arbitraje y moderación que tiene en el artículo 56 y 57 de la Constitución y que está obligado por ley y que lo ejerce, y yo creo que hay que estar del lado del rey. Nos puede gustar más algunas facetas personales o no personales, nos puede gustar más la señora del rey, nos puede gustar más lo que queramos, pero hay que estar al lado. Claro que sí, tírale, maestro. Que además Graciano ayer puso sobre la mesa que después de las críticas vertidas en este programa
al monarca porque proponíamos, bueno, yo en primera persona proponía que hiciera una visita privada como Felipe de Borbón y Grecia a Ceuta, pues ayer decía el maestro que el gobierno ya ha dicho que sí que le deja, pero las noticias solamente apuntaban a que el gobierno vería con buenos ojos, pero a día de hoy yo no he visto nada en la prensa. Bueno, vamos a ver, yo estoy de acuerdo básicamente con algún matiz en lo que ha dicho José María Bueno respecto al actual rey, el rey Felipe, incluso más, y yo lo he defendido casi siempre, pero siempre le recuerdo una cosa, que en estos casos como ha habido, no solamente en Ceuta, sino en los incendios, lo que no puede ser y además es imposible, es salir en Maribén con fotocoles y modelitos. Eso no puede ser. Ejemplaridad, un error. Ejemplaridad, austeridad y tal. Y el rey no tiene amigos. No tiene que tener amigos. Por eso yo no digo que yo soy amigo del rey, pero sí tengo trato con el rey, profesional. Tal. Creo que fue un error dejar marchar a Jaime Alfonsín como jefe de la casa, y creo que fue un enorme error dejar marchar a Jordi Gutiérrez. La llegada del nuevo jefe de la casa, que es un chiquiribainas socialista, pero eso no me importaría, o sea, que fuera socialista, si fuera inteligente. Y luego el gabinete de prensa ya es de aurora boreal. Pero cuando he intentado intervenir antes, que me ha cortado José María, era para apoyarle en el tema y decir que si comete ese error que tú has descrito por la información que ha hecho Vox Populi, si Sánchez comete ese error de enfrentarse directamente a la monarquía, va a quedar extraparlamentario. Quiero comentarles, antes de cambiar de bloque, que, bueno, pero en esta misma línea quiero recordar que Albert Castillón hace apenas unos días nos decía que tenía información sobre que fuentes cercanas al monarca parece que estaban valorando la idea que se esgrimió aquí, como en otros lugares, de ir, pero como en un viaje privado, si el gobierno, atendiendo al artículo 64, creo recordar, pues le impidiera ir a Ceuta, pero que al parecer podrían estar valorando hacer una visita privada. Miren, si hay algo que crece en España, una son los asesores del gobierno y otra son los impuestos de la agencia tributaria. En los últimos años ha subido un 68% más, supera ya el millar de asesores de Sánchez en relación a cuando llegó a la Moncloa. Resulta muy relevante, ya que se ha superado el millar de asesores contratados por los distintos ministerios. Para conocer cuántos asesores trabajan para el gobierno hay que acudir a la estadística del personal al servicio de la administración pública, cuyos datos más actuales pertenecen a enero de este año, y de acuerdo a este documento es personal eventual el que, en virtud del nombramiento y con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. En suma, tenemos que entre todos los ministerios del gobierno hay un total de casi 960 asesores, de los cuales la mayoría están ubicados en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, donde hay 490 asesores. A este ministerio le sigue el de Política Territorial y Memoria Democrática con 148. En tercer lugar, con el ministerio con más asesores, tenemos al de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. No obstante, a estos 900, casi 1000 asesores, habría que añadir otros 47 que ejercen en los organismos autónomos de la Administración General del Estado. En fin, un 68% más desde que llegó al gobierno este individuo con toda su banda.
No se entiende. Ese aumento es proporcional al número de días que ha aumentado el pago de impuestos por ciudadanos anuales, ¿no? Sabéis que a partir de hoy, lo que ganemos ya pasa a nuestro bolsillo y no pagamos impuestos, ¿no? Y son 23 días. En los 8 años que lleva Sánchez, 23 días más de impuestos tenemos que pagar todos los españoles, ¿no? Y una cosita, antes a lo que decías, a la información de Castrillón. Recordad que Carlos y Diana venían de viaje privado a Gibraltar. En visitas privadas. Sobre esto ya que hicimos lo de antes, claro. Que yo no quería decir lo de antes. Yo estoy seguro que Felipe VI va a ir a Ceuta. Es impensable que no vaya. Es una persona que ha demostrado a lo largo de su reinado que es una persona valiente, que es una persona que no se achanta y tal. No escurre el bulto. No escurre el bulto nunca. Lo ha demostrado, lo demostró en Valencia cuando cuando el presidente de gobierno pues salió de forma con una velocidad vertiginosa. Bueno, efectivamente, acobardado porque le tiraban barro, mientras que el rey, sin que hubiera escoltas visibles, es decir, cualquiera le podía haber agredido, en ese momento se quedó allí. Es decir, es una persona, yo creo, valiente, y yo doy por hecho que estará sopesando en qué momento ir, porque si no, de luego sería un auténtico error tremendo si el rey no va. Es decir, el rey tiene que ir sí o sí. Confiamos en que así sea. Otro asunto que... Perdón un segundito, porque este es un tema, es decir, brevísimamente. Sabe perfectamente cuál es su papel y conoce perfectamente el país. Ya está. Bueno, no es baladí, muy buen cierre a este asunto donde tenemos todos puesto nuestras esperanzas. Cualquier otra circunstancia nos llevaría a una república bananera del corte de Venezuela, que es lo que están pergeñando estos seres, además de, por supuesto, no olvidemos, revueltas y caos en Ceuta. Miren, el Poder Judicial suspende al juez que se sentará en el banquillo en el caso de Villarejo por su anterior puesto en el BBVA. Este tipo se expone a peticiones de pena que superan los 30 años de prisión en la derivada del caso sobre los presuntos encargos ilegales al comisario jubilado José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016 por parte de entidades bancarias. La Fiscalía Anticorrupción le atribuye delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros. En enero de 2014, cuando era presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Ortega pidió una excedencia en la carrera judicial para incorporarse a la entidad financiera como director de servicios jurídicos contenciosos corporativos. 6 años después, en noviembre de 2019, la Fiscalía solicitó la imputación en esta ramificación del caso Villarejo, centrada en la contratación del comisario como espía particular, pese a su destino como funcionario en la seguridad del Estado. Anticorrupción afirma que Ortega participó personalmente en la redacción de la denuncia que dio origen a la causa contra Ausbank, la asociación de consumidores que fue juzgada por extorsionar al banco y otras entidades y acabó absuelta. Y recordamos también con su presidente durante un tiempo tremendo en la cárcel y para ser juzgado después como inocente. Recordemos que fueron 3 años. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza, sí, y espero que este país, a Luis Pineda, se le pague lo que merece. Tener a una persona 3 años en la cárcel es una vergüenza cuando es inocente. Una prisión, además, absolutamente, porque hubo 2 prisiones provisionales por este tema. Una fue Miguel Bernat, que estuvo siendo un señor ya de 70 y muchos años. De manos limpias, recordamos. Estuvo 10 meses en prisión provisional con los mismos razonamientos con los que se le metió, es decir, prácticamente ninguno, se le soltó. Se dijo que se le metía en prisión porque tenía medios económicos en el extranjero. Luego esos medios económicos nunca se demostraron que no los tenía. Yo le llegué a preguntar al policía que era el jefe de la investigación, oiga, ¿qué sospechas tiene usted de qué medios económicos podía tener el señor Bernat fuera? Me dijo, no tenía ninguno, pero como los tenía Pineda, quizá Pineda se los podía haber dado. Una cosa absurda, que con ese argumento te mantengan 10 meses en prisión. Y luego el caso de Pineda es terrorífico. El caso de Pineda hay cosas, lógicamente, que no se pueden ni contar, que ponen los pelos de punta, que no se pueden contar de luego en un medio televisivo. Es algo terrorífico, pero realmente el señor estuvo 3 largos años en prisión, sin motivo ninguno,
sin riesgo de fuga, como luego se demostró, sin que pudiera destruir pruebas porque se habían llevado todos los discos duros Sí, desmantelaron todas las oficinas, las redacciones de los medios de comunicación. Se desmanteló una asociación que funcionaba bien. Una asociación que era magnífica. Muy potente económicamente, que daba trabajo a muchísima gente. Aquello se desmanteló simplemente porque una panda de presuntos delincuentes, todavía son presuntos delincuentes, decidieron que ya estaba bien de que este señor hiciera críticas al BBVA. Exacto. Y como el presidente del BBVA no aceptaba las críticas de un señor que dirigía una asociación de usuarios bancarios y era muy crítico con determinados comportamientos de algunos bancos, decidieron ir a por él de una forma absolutamente tremenda. Estos, cuidado, no eran unos fontaneros tipo Leire, porque Leire es una fontanera muy mala, la verdad, aparte de... No, esto era una mafia. En el doble sentido mala. Esto era una mafia. Es mala y mala. Esto era gente muy preparada. Claro, mafia, calabresa. El comisario Villarejo, jubilado, es un hombre muy preparado y muy inteligente, indudablemente. Y toda esta gente, hombre, este juez que estaba, este ex juez, por fin suspendido, que estaba como asesor jurídico, indudablemente es una persona de extraordinaria preparación. Sabían manejar los resortes, presentar una denuncia falsamente anónima que habían hecho ellos, ¿no? Y consiguieron con esto que el juez Pedraz metiese a este señor 3 años, a un señor que tenía 50 y algún años, que estaba en plena productividad, que metieran a este señor 3 largos años en prisión. Algo terrorífico. Y que desmantelaran todo el entramado profesional que durante tantísimos años este hombre con su equipo había sido capaz de sacar adelante medios de comunicación, emisoras de radio, periódicos, revistas y evidentemente una asociación de defensa de los consumidores que había llevado sentencias extraordinarias en defensa de los usuarios de la banca en España, y eso supongo que no se lo perdonaron. Pero bueno, a cada cerdo le llega su San Martín y espero que a este individuo lo metan en la cárcel. Hay una anécdota, es que cuando a Luis Pineda lo meten en prisión, cuando está ya varios días en prisión, no llegaba una semana en prisión, otro hubiera estado, en fin, preocupado únicamente por su salida en prisión. Y este señor lo que hizo es que terminó a mano, porque no tenía acceso a ordenadores, recursos de algunos usuarios y de algunas personas que confiaban en Ausban en defensa de los intereses de terceros. Es decir, incluso desde la prisión siguió luchando por algunos usuarios de banca. Él ya no pudo llevar esos pleitos, los llevó su hijo. Y además los ganó. Fueron pleitos que se ganaron y tal. O sea que realmente fue una persona absolutamente inocente, como demostró el Tribunal Supremo, que no extorsionaba absolutamente a nadie y que habían montado una historia. Y encima, manos limpias, el pobre Miguel Bernat, lo cogieron además de refilón. Es decir, que es que como dijeron, bueno, pues mira, como está aquí manos limpias, pues podemos decir además que también utiliza manos limpias para extorsionar. Fue una vergüenza. Una auténtica cosa ridícula. Todo el juicio, todo hay que decirlo, alguna vez a mí me gustaría que hicierais un programa específico y especial sobre este tema, porque ha sido, desde mi punto de vista, el juicio más tremendo que ha habido en una democracia europea. Pues mira, la huella del crimen, es algo tremendo. La huella del crimen puede ser un buen lugar porque nos ocupamos. Hablar de cómo fue el juicio, que fue también tremendo. Pues hablaremos. Sesiones de juicio. Pues hablaremos. Nos lo llevamos de proyecto para la próxima temporada, pero bueno, esta es una noticia reciente. Insisto, a cada cerdo le llega su San Martín y a mí ojalá que este tipo termine en la cárcel, este y algunos otros que, en fin, con bastante menos talento de quien estábamos hablando, que afortunadamente no han terminado con él. Bueno, Granada, señoras, señores, es tremendo. Las luces del terremoto aparecen en Madrid y coinciden con un nuevo seísmo en Granada. Lo cuenta el diario de esta casa. Quiero que ustedes lean el cuerpo de la noticia y les quiero contar también que los terremotos vacían Granada, que los locales se van a la costa y que los turistas están acortando la estancia. Tiene toda la lógica, ¿no? Llevamos
llevamos una semana plenamente en la cual se han vivido 4 o 5 terremotos por encima de 4,5% de la escala de Richter, pues es como para no pensártelo, ¿no? Además de los cientos de terremotos que se han vivido entre 0,001 y 3, ¿no? Pues claro, al final te asusta, por mucho que te digan, como decía el otro día un técnico, que la falla que está en Granada es relativamente muy corta, que cada año se va moviendo 5 milímetros y que necesita de 2000 años para que se produzca un gran terremoto como el que se produjo en 1800 y algo, tú no dejas de asustarte. Además, hoy tenemos todo tipo de información en el momento en el que se está produciendo, con lo cual, pues oye, veíamos al final sales corriendo, te asustas. Durmiendo en la calle, qué tremendo. Vamos al bloque internacional, pero antes permítanme que les lleve a los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos, Montes de Galicia, en la calle de Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa. Hoy mismo regresamos enseguida. Entre las montañas suizas, donde la nieve lo convierte todo en emoción, nace Hotel Helvetia, el destino ideal para vivir el esquí como nunca. Situado junto a las mejores pistas, en un valle donde entrenan campeones, cada día comienza con adrenalina y vistas que enamoran. Y al regresar, te espera el equilibrio perfecto, spa para desconectar, chimenea para sentir la calidez del invierno, jacuzzi con vistas y desayunos que convierten cada mañana en un lujo. Hotel Helvetia, tu experiencia alpina completa, esquí que emociona, descanso que conquista. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Lar de Paula elaboramos vinos de La Rioja que reflejan el carácter de nuestra tierra y la pasión por el detalle. Nuestro blanco semidulce, alas de mariposa. Nuestro tinto de autor, Merus 4. Vinos Lar de Paula, reconocidos por su calidad y autenticidad.
Con Fran Trejo, con Graciano Palomo y con José María Bueno. Trump declara la mayor guerra económica contra Irán y amenaza a cualquier país que ayude a Teherán. Lo vemos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles una guerra económica contra Irán tras semanas sin alcanzar un acuerdo sobre el control del estrecho de Hormuz y el programa nuclear. El mandatario estadounidense ha indicado en una publicación en redes sociales que se tratará de la operación económica más devastadora jamás emprendida contra país alguno e incluirá un aislamiento sin precedentes. Lo ha llegado a calificar de un día D económico en el que necesita que todos los aliados se unan a Estados Unidos para aislar y derrotar la amenaza iraní. Trump busca así cortar las vías de financiación y apoyo económico al régimen de los ayatolás. En el mismo mensaje ha amenazado con tremendas consecuencias económicas a todo Estado que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionen algún tipo de ayuda a Irán. En fin, pues pongo también sobre la mesa que ayer lo comentábamos en este programa. Irán amenaza a Europa. Ayer profundizamos en esta noticia, pero hoy puedo darle más datos. Irán marca objetivos para atacar Europa si Trump intensifica la guerra. Hoy lo que les puedo decir es que puede recibir misiles y que entre los países que los pueden recibir se encuentran, señoras y señores, Chipre y Bulgaria. Son los datos que puedo añadir al margen de la información que ayer compartíamos con todos ustedes. Volvemos otra vez al tema con el que hemos abierto la tertulia, ¿no? Vamos a ver, el tema de Hormuz podía estar cerrado. El tema de Hormuz no está cerrado porque Europa no ha apoyado la posición de Estados Unidos. Es tan fácil como eso. Es tan fácil como eso. En el momento que Europa apoye a Estados Unidos, no te voy a decir que vayan a mandar a los países fragatas, pero simplemente que aunque hagan una declaración pública y giren un poco el rictus hacia Washington, el problema se acaba. En un par de minutos, José María Bueno y Graciano Palomo. Yo creo que sí, puedo estar de acuerdo con lo que se ha dicho, pero hay un error de base. Yo creo que el error es por parte de Donald Trump. Él creyó que iba a ser mucho más fácil el tema de Irán. Él pensó que esto iba a ser como la República Bolivariana de Venezuela, que ahí es un tema muy fácil, y esto no es lo mismo. Irán es una potencia militar, absolutamente. La población que tiene es una población, no toda, pero una parte importante, muy fanatizada, y por tanto pretender, y aparte es un país con unos criterios de dignidad que en España ya no los conocemos, por desgracia, pero realmente en Irán sí que se tienen. Y pretender que ese país se arrodille y haga lo que quiera Estados Unidos, pues es impensable. Consiguieron matar a un líder, que ya era un señor muy mayor, pero el régimen ha sobrevivido, el régimen está en pie de guerra, y yo creo que va a ser muy complicado para Estados Unidos poder conseguir ahí los objetivos que se pretenden. ¿Alguna mención sobre este apunte a Europa por segundo día consecutivo, concretamente Bulgaria y Chipre? Bueno, pero es lógico, si te atacan, te tienes que defender, claro. Ya sabes lo que pienso al respecto. Este señor nos ha metido en un buen lío a todo el mundo, la economía, las gasolinas. Amenaza no da, no hay manera de saber. Es el presidente de Estados Unidos, en teoría el líder del mundo libre, ha dejado de ser líder y del mundo libre también, porque efectivamente lo de Venezuela es para no creerle ni nada. Ha cogido a un señor, lo tiene ahí medio loco en Manhattan, y mientras tanto los genocidas siguen en el puesto sin aparecer. Todavía el helicoide funciona, sin aparecer muchos desaparecidos, y ahí sigue el señor la Adelsi, su hermano, y el de Interior, que son los auténticos criminales. Y respecto a Irán, mejor ni contar. Tanto amenazar y tanto palabrea, es que está como una chota. Va a perder las elecciones de mitad de mandato, y le van a hacer el impeachment y lo van a echar. Porque la población estadounidense, que tuvo 82 millones de votos, 82 millones de votos, lo nunca visto por el desastre de Biden, lo que no permiten es que no puedan llenar el depósito de gasolina y, entre otras cosas, la economía, que está también manga por hombro. Nada que apuntar.
nada que apuntar. Bueno, también tenemos que recordar que Mariano Rajoy también sacó una mayoría brutal con la que se podría haber cambiado, ¿verdad? Todas las reivindicaciones en las que llevamos ¿desde cuándo? Desde 2012, ¿no? Que llegó al poder. Son dos casos distintos. Sí, no los estoy comparando. Rajoy lo que hizo fue traicionar a sus votantes, no derogando la ley de memoria histórica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, manteniendo la estructura que había generado Zapatero, que fue terrorífica. Entonces, claro, nos dejó pues que el último gran presidente del gobierno que hemos tenido sigue siendo José María Aznar. Claro, esta es la realidad. Pues así ponemos punto final. José María, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Fran Trejo, gracias por acompañarnos. Graciano Palomo. Nosotros nos vamos, pero regresamos mañana viernes con otros asuntos, pero el corazón puesto naturalmente en Ceuta y la información que ustedes necesitan conocer, y nosotros tenemos la vocación de ofrecerles. Hasta mañana. Muchas gracias por su atención. Para más información, el diario de esta casa, eldistrito.es. Buenas noches a todos.